La conferencia de Inspiro Kids del mes de enero es sobre el tema de inteligencias múltiples. Antes de pasar a este punto, muchos de ustedes ya nos conocen, ya pertenecen a nosotros, pero me gustaría que les recordara un poco de los servicios, quiénes somos nosotros, qué es lo que nosotros otorgamos y quiénes integran al equipo de trabajo. Bueno, nosotros somos un instituto psicopedagógico y de regularización de modalidad online. Somos un grupo de expertos, especialistas en pedagogía, psicología y terapia del lenguaje. Los servicios de atención que nosotros otorgamos a los chicos y adolescentes van desde terapia del lenguaje, nivelación académica, a nivel primaria, secundaria, kinder, y en cuestión a las demás, bueno, a los demás niveles son nivelaciones o regularizaciones, o así como asesorías. También contamos con clases de inglés, escuela para padres, psicoterapia familiar, psicoterapia infantil y evaluaciones psicopedagógicas. Todas estas actividades pues son realizadas por diferentes de nuestros especialistas. Entre ellos, pues como ustedes me conocen, algunos de ustedes, yo soy la directora académica, así especialista de terapia del lenguaje y psicóloga especialista en terapia infantil y familiar. Contamos con la doctora Saraí Parra, docente de inglés y asesora académica de toda la parte de Excel y la parte de matemáticas. Con la docente Marcela Hernández, docente de asignatura y regularización, nos apoya con la nivelación académica de nivel primaria, kinder y secundaria. La profesora Rocío Parra, que es psicóloga especialista y es la persona que se encarga de realizar las evaluaciones psicopedagógicas y también terapia familiar o terapia infantil. La profesora Maricruz Reséndiz, que es docente de asignatura de biología, física y matemáticas. El profesor Sadán Morales, que es docente de asignatura, que es profesor de inglés y profesor de materias como biología y física y matemáticas. Y la asesora Jessica Brito, que es nuestra asesora académica que maneja toda la parte de redes sociales y generalmente está en contacto con ustedes por el contacto de WhatsApp. Bueno, este es el equipo de trabajo. Creo que algunos ya conocían algunos de nuestros profesores y personal de nuestra oficina. En caso de que no, bueno, pues aquí están mencionados. Ojalá se puedan conectar. Algunos de ellos tuvieron dificultades de red y por eso no están presentes, pero estamos esperando que se conecten para que pueda yo presentárselos más a detalle. Bueno, vamos a iniciar como tal con la conferencia Inteligencias múltiples en mi hijo. ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Cómo estimularlas? Y cómo empezar a trabajarlas con mi hijo en casa. Vamos a hacer primero un ejercicio en el cual yo les voy a pedir, ahorita que aprovechando que somos poquitos, vamos a aprender por ahí micrófonos y me van a compartir ustedes si consideran que su hijo es inteligente y cómo es que demuestran esta inteligencia sus pequeños. ¿Quién quiere empezar? Si gustan prender cámara o solamente micrófono, no hay ningún problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Natividad Campos, mi hijo es Rodrigo. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Y pues sí, yo considero dentro de este ramo que mi hijo sí es no tan excelente, pero sí es un poco más inteligente al nivel académico promedio que él lleva. Creo que en alguna ocasión yo se lo había comentado a usted. Él tiene mucho interés en aprender y aprender más de lo que le enseñan y es muy curioso, trata de entender y se retiene mucho las cosas y en el momento en que tiene una conversación o algo, trata de explicar
como si fuera un adulto o conociera muchísimo del tema y le gusta mucho investigar y yo me imagino que pues sí, no es a un nivel tal vez tan exagerado, pero sí es un nivel un poco más adelantado, yo creo que a su nivel académico. Muy bien. Ok, Nati, ¿tú tienes noción acerca de lo que son las inteligencias múltiples? Bueno, no, yo como tal el tema sí, no creo, tengo tal vez o se me viene a la mente algo que muchos niños pueden desarrollar precisamente esto, curiosidad por algún tema en específico, investigar y desarrollar ese tema más allá y seguir creciendo en él. Ok, Me imagino que es a eso a lo que se a refiere. lo que se refieren las inteligencias múltiples. Ok, Ujú. muchísimas gracias. Ok, Nada. otra mamita que quiera participar. Tenemos por ahí a Eli. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bueno, en cuanto al tema, yo considero que mis niños, pues, tienen varios, cualidades para ejercer sus inteligencias, pero cada uno se desarrolla de diferente forma. Por ejemplo, mi pequeño, el chiquito, pues le gusta hacer, ver y tocar. Y mi niña es visual y auditiva, porque le gusta escuchar música y le gusta ver videos y le gusta, y creo que ella aprende mejor mirando las cosas. Y el chiquito no, el chiquito es diferente, el chiquito este, hay que motivarlo de otra forma y hay que ayudarlo y apoyarlo de otra manera para que pueda reforzar lo que él quiera aprender. Ok, claro que sí. Muy bien. Bueno, hay dos cosas que son distintas. Una, lo que es el estilo de aprendizaje y Ujú. otra que es muy diferente, las inteligencias múltiples. Ahorita vamos a ver un poquito de la diferencia y cómo vamos a empezar a desarrollar o estrategias de cómo buscar desarrollar precisamente estas inteligencias, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué profesión deseo que ejerza mi hijo o qué cualidades le veo yo para que ejerza determinada profesión? A ver, ¿quién me responde? En cuanto a la profesión, pues yo considero que cada niño y persona en general, pues tiene diferentes habilidades. Entonces, yo como tal no les he inculcado algo así de que, pues tú que tienes que ser doctor o tienes que ser maestra o no. Por ejemplo, en la niña, ella me platica que a sus ahorita 10 años me dice que no sabe todavía lo que a ella le interesa, ¿no? Pero dice, pero sí me gustaría algo que tenga que ver, no sé, con que es con lo que yo pueda hacer. Como por ejemplo, ella me dice que quiere ser chef, ¿no? Por ejemplo. Ok, Le digo, bueno, pues sí, sí se puede, o sea, todo se puede. Tú puedes hacer muchas cosas si tú puedes proponértelas, si tienes la capacidad y todo, pues lo puedes hacer. Pero no les he yo, ni al chiquito no les he platicado así en cierta forma, sobre algún oficio o algo en particular en el que yo les pueda, pues, pues, inculcar, pues, desde ahorita. ok. Ellos, Pero ¿qué yo considero cualidades que es importante, les has observado a cada uno de ellos? ajá, sí, entonces yo considero que
pues que ellos tienen que descubrirle esa parte de lo Ok. que más les llama la atención y lo que les gusta hacer. Perfecto. Muy Ujú. bien. Gracias, Eli. Nati. Pues, como decía la señora, yo creo que todos tienen el derecho a como que a experimentar, ¿no? A ver por qué camino les gustaría ir y más o menos más adelante ir viéndolo, ¿no? Pero ahorita Rodrigo está muy encaminado a ser científico. Él dice que él quiere ser científico o astronauta porque está muy englobado en esta materia de la ciencia, de los planetas, de los dinosaurios y todo. Y mi hijo, el más pequeñito, tiene 3 años, pero le encanta o le llama mucho la atención ponerse su cinturoncito y su casco y dice que él va a ser bombero. Entonces, él tiene esa habilidad como que de proteger a la gente, o sea, el chiquito sí lo veo así, la forma en querer proteger a la gente, de cuidarla, de que si sus compañeritos se caen o algo, los ayuda a levantarse o algo. Entonces, esas cualidades yo llego a verlas en ellos. A Rodrigo tal vez sí un poco va encaminado a esas áreas, tal vez científico, astronauta como tal, no sé, porque le gustan mucho las matemáticas, entonces de repente como que es muy disperso, pero sí le gustan las matemáticas y le gusta experimentar y agarrar cosas, o ya está viendo algo, pero lo que más he visto en él es la parte de construcción, porque es mucho con Legos, Ujú. me construye muchas cosas y las piececitas y se entretiene mucho haciéndolo. Entonces, tal vez como ejecutar algo de astronauta, ¿no? Pero tal vez podría construir algo, ¿no? O Ok, sea, perfecto. algo de ese camino, pero Ujú. algo más, yo lo veo así, como algo de construcción y ya si quiere esa parte de dirigirlo a la parte científica o algo, podría ser. Muy bien, excelente. Justo, algo en lo que estamos de acuerdo es que nosotros no podemos guiar exactamente hacia dónde queremos. Antes se daba mucho que el papá decidía, como yo fui médico, tú también vas a ser médico. Y se repetía esta cultura, ¿no? O yo fui profesor, entonces tú también tienes que estudiar para profesor. Resulta que las inteligencias múltiples nos dicen que no todos tenemos las mismas habilidades. El primero, hay que entender que la inteligencia no es sacar dieces en la escuela. O sea, eso no es sinónimo de inteligencia. Para el neuropsicólogo estadounidense Howard Gardner, que fue el especialista que desarrolló el concepto y la teoría de inteligencias múltiples, para él la inteligencia era un constructo de 8 inteligencias que se desarrollaban en una persona en mayor o menor medida cada una. Es decir, que no existe una sola inteligencia, sino que para él es un cúmulo de inteligencias que podemos estar o tener más desarrollados conforme a nuestra genética, pero también a nuestro contexto social y educativo. Por eso es que él cree que las inteligencias se pueden estimular y que requieren de ser alteradas o ejercidas, digamos que por múltiples factores, no solamente por la parte educativa, normal y rígida, sino que nosotros debemos de tener la apertura a conocer cuáles son todas nuestras inteligencias y a partir de esto comenzar a desarrollar o estimular aquellas que están disminuidas y favorecer todavía más aquellas que ya se encuentran desarrolladas. Entre los conceptos de este especialista, nos
centramos en dos principales, que es, no todos aprendemos de la misma manera. Y aquí es donde hacemos la diferencia entre las inteligencias múltiples y el tipo o estilo de aprendizaje. En cuanto al estilo de aprendizaje, se llama, corresponde a cómo aprendo o a través de qué aprendo yo. Las personas que llegamos a ser kinestésicas somos personas que requerimos tocar los objetos para poder conocerlos y aprender de ellos. Las personas que aprenden a partir de la lectoescritura son personas que su aprendizaje se lleva con una lectura o con escuchar una lectura, y aquellas personas que son visuales se van a llevar a cabo, digamos que es como el canal por el que aprenden es de manera visual. Si esta persona que tiene desarrollado su canal visual ve una imagen, es más fácil que aprenda la información. Igual que aquella que tiene desarrollado o que tiene un estilo de aprendizaje auditivo. Escuchando aprenderá, podrá aprender conceptos desde una conversación. Sin embargo, aquí estamos hablando de 4 estilos: kinestésico, lector, auditivo y visual. Solamente de 4. Pero cuando hablamos de inteligencias, hablamos de 8 inteligencias que se van a estimular a través de estos 4 canales de aprendizaje. Este es el primer concepto que maneja Gardner. El segundo es que nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que aprender. Dentro de este concepto, quiere decir que no podemos ser todólogos ni aprender absolutamente de todo. Aunque sí podemos desarrollar nuestras 8 inteligencias múltiples, no quiere decir que nos vamos a volver expertos en todos y cada una. Lo ideal sería eso. Sin embargo, el concepto de inteligencia se ha transformado en estos últimos tiempos. Antes decíamos, es inteligente aquel niño que saca puro 10 en la escuela. Es inteligente aquel niño que es capaz de estudiar cierto tipo de carrera, ¿no? Esto lo llega a transformar estos conceptos de inteligencias múltiples en donde nosotros debemos de entender cuáles debemos de empezar a estimular en nuestros hijos. Por lo tanto, para Gardner, un ambiente tanto un ambiente en casa como un ambiente escolar, para poder empezar a desarrollar la estimulación de nuestras inteligencias, debe de enseñar a aprender, no debe de enseñar conocimientos. No se trata de que el niño se aprenda fechas en específico, se trata de que aprenda el contexto y empiece a interactuar con la información y el aprendizaje, el conocimiento a través de su inteligencia. Eso quiere decir que como aprendemos todos de diferente manera, también lo interpretamos de diferente manera y lo entendemos de distinta forma. Por eso, las formas de ser inteligente van en función a nuestro estilo de aprendizaje, pero al mismo tiempo son únicas e irrepetibles. Vamos a ver cuáles son estas 8 inteligencias que marca nuestro especialista Gardner. La primera es la visual espacial, la segunda es lingüística verbal, la siguiente es lógica matemática, la siguiente es kinestésica corporal, la siguiente sería la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Estas son las 8 que marca Gardner como inteligencias múltiples. Si se dieron cuenta, cuando platicábamos por ahí, Nati nos decía, mi pequeño es muy bueno en matemáticas, pero tendríamos que ver si tiene desarrollada la diferente gama de
el aprendizaje y a partir de ahí empezar a observar estos comportamientos en él y descubrir que sí necesita un mayor apoyo para estimular y cuáles de ellas ya están desarrolladas y solo necesitan acompañamiento y seguimiento. Ujú. La visual espacial corresponde a aquella, perdón, vamos a pasar primero a cómo identificarlas, porque quiero que hagamos, antes de explicarle cada una de ellas, quiero que hagamos el ejercicio de identificar las inteligencias más favorecidas o menos favorecidas en nuestros hijos. Y a partir de ahí, poder tomar nota, cuando vayamos explicando cada una de ellas, en cómo la voy a poder estimular yo en casa. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Ustedes conocen a sus hijos, de pe a pa, estoy completamente segura de ello. Entonces, dentro de sus observaciones que ustedes han realizado con ellos, observen sus comportamientos, sus gustos, las actividades que les gustan o que les disgustan, sus dificultades o sus habilidades, ya sea que están muy desarrolladas o las habilidades que no están tan desarrolladas y les cuestan trabajo. Hay un test que es para evaluar a los pequeños y descubrir cuáles son las inteligencias favorecidas y disminuidas. Sin embargo, también ustedes pueden hacer un poquito de discriminación a partir del cual poder saber cuáles ya están plasmadas en mi hijo y cómo poder empezarlas a desarrollar y cuáles les hace falta estimularlas, ¿vale? Una vez que ya las hayan identificado, ahorita conforme las vamos a ir describiendo, van a poder categorizar cuáles son favorecidas y cuáles son disminuidas. En la mayoría, si no es que muchos de los casos, de nuestros pequeños que actualmente se encuentran en primaria por consecuencias del COVID, por consecuencias de muchas cosas. Tienen disminuida, por ejemplo, la lingüística, porque tiene que ver con la lectura, que es algo que generalmente y por cultura en México casi no estimulamos una lectura. Preferimos y somos familias de tener la televisión todo el día, ¿no? Entonces, generalmente la lingüística es una de las inteligencias que es disminuida en nuestros pequeños. Por lo tanto, tendría que yo hacer el ejercicio de separarla, ponerla en disminuidas y poner atención en las recomendaciones de cómo estimular estas inteligencias. En cuanto a las favorecidas, por ejemplo, por ahí Nati ya había identificado la de lógico-matemático, ¿no? Entonces, esa la puedo poner en favorecidas y retomar si ya estoy haciendo las sugerencias que me están proporcionando para empezarlas a desarrollar o para consolidarlas en mi hijo, ¿no? A lo mejor, si él quiere ser científico y tiene afinidad en la parte lógico-matemático, pues es algo que le puede ayudar muchísimo. Y si hoy a su edad temprana empezamos a desarrollarla además, pues lógicamente cuando él alcance la edad de decidir por cierta carrera, pues va a ser mucho más fácil que él aprenda los conceptos que le requiere, ¿no? Y a lo mejor, si hoy no la tiene completamente desarrollada y estimulada, para cuando alcance eso, sí va a poder ser astronauta, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a buscar esas opciones para poderlas estimular y desarrollar. Cuando ya las identificamos, pues nos enfocamos en primero apoyar a las favorecidas que ya están presentes y empezarlas a estimular para que nuestros hijos se vuelvan expertos en estas inteligencias, sin dejar de lado aquellas que están menos favorecidas. ¿Por qué? Porque es como ir jalando a las que van atrasaditas, pero impulsando a aquellas que ya él tiene la facilidad. Entonces, de esta manera vamos a trabajar y con este objetivo se trata esta conferencia para que ustedes aprendan y empiecen a tomar conciencia de cómo manejar estas
inteligencias. Ya aprendimos que no hay una sola inteligencia y que el hecho de que saquen 10 o que les vaya bien en los exámenes no nos indica que sean completamente inteligentes o que estén desarrollando todas sus inteligencias. Hay que apoyarlos a que alcancen su máximo desarrollo, ¿vale? Y pues por lo tanto necesitamos comprometernos con su aprendizaje y que sea integral, que no sea, no, pues yo nada más me voy a centrar en el matemático, que es lo que generalmente hacemos. Y la escuela recurre a esto, a generar un aprendizaje entre el español y matemáticas, ¿no? Y en eso se centra casi toda primaria, español y matemáticas. Y las demás materias o demás asignaturas vienen están por fuera, ¿no? Incluso nuestra educación en México no es integral. Nuestras escuelas no tienen la parte musical, por ejemplo, integrada en su dinámica, y es algo que deberíamos de estar estimulando en nuestros niños. La parte de naturalista sí está integrada en la parte de biología, pero hasta cierto punto en la educación. Entonces, debemos empezar a estimular, aunque nuestros niños todavía no tomen ciencias naturales o biología o ciertas materias, porque esto no quiere decir que no se pueden desarrollar desde un principio, desde que nuestros niños están chiquitos. Y esto aplica en la identificación de todas sus pequeñitos. No importa que mi niño tenga 3 añitos, no importa. Él ya tiene cualidades que vienen de genética y que vienen del contexto. Si yo como contexto familiar le empiezo a estimular estas inteligencias, cuando él se integre a un espacio en donde, como el educativo, no le va a hacer mal, al contrario, le va a facilitar el aprendizaje con todas sus inteligencias, con todas las herramientas que él tiene a la mano. Y la última es respetar sus intereses y motivarlos. No hay que descartar, por ejemplo, muchos comentarios de cómo vas a ser músico, ¿no? Pero si tu peque tiene esta parte de característica de desarrollo en donde su prioridad y su interés es la música, pues a lo mejor lo que prefiero es darle y convertirlo en una educación para concertista, ¿no? Y que vaya viajando por el mundo, ¿no? A lo mejor no quiero que vaya de fiesta en fiesta los sábados y los domingos, pero le doy las herramientas académicas para motivar y respetar sus intereses y desarrollar estas estrategias e inteligencias en él a su máximo potencial. ¿Dudas hasta aquí? No. Sí. Ok, No. perfecto. Vamos a iniciar ahora sí con visual espacial. Visual espacial se refiere a la aptitud para conceptualizar y manejar los modelos espaciales tridimensionales. Por ahí Nati nos hacía referencia a que el jugar con Legos, esa es la capacidad que tienen nuestros pequeños para poder formar y transformar objetos que pueden estar en su mente y después llevarlo a un plano espacial. ¿Cómo identificar a que mi hijo tiene desarrollado este concepto o esta habilidad e inteligencia? Porque es capaz de percibir el espacio y procesarlo en una percepción más estructurada. Es decir, cuando lo mando a guardar los juguetes, los acomoda de tal manera que no se caen. Sabe perfectamente la espacialidad de los objetos para acomodar cierto tipo de cajas o cierto tipo de fichas. Es buenísimo para jugar Jenga, por ejemplo, porque logra descubrir cuál ficha está más liberada en espacios, porque observa alrededor de ella y ve la facilidad de poderla retirar del juego. Además, estos niños exhiben la inteligencia visual espacial.
Les encanta construir, dibujar, pintar, crear. Sobre todo les encanta sacar de la mente lo que ellos piensan y llevarlo al plano real. Si tu pequeño cumple con alguna de estas características, quiere decir que una de sus inteligencias más desarrolladas es la visual espacial. Por el contrario, si mi hijo se le dificulta el manejo de objetos, se le dificulta e incluso puede estar, que por aquí les comento, yo tengo muy baja mi desarrollo de visual espacial. Yo me pego con todo, no mido espacios. Y yo tengo que desarrollar esa parte porque no lo mido. Entonces, por ejemplo, esa es otra característica que los niños que no tenemos desarrollado visual espacial nos llega a suceder. Se pega con todo, se anda cayendo, se resbala, porque no visualiza su contexto. Solamente se va en partes como muy concretas y no visualiza el contexto. Ese tipo de características quiere decir que esta inteligencia está disminuida y que por tanto necesitamos empezar a desarrollarla o estimularla dentro de casa. ¿Cuáles estrategias podemos aplicar? Emplear juegos espaciales como los Legos, como el ajedrez, que le ayudarán a potencializar sus percepciones del espacio. El ajedrez es muy bueno porque no solamente le permite identificar el espacio del tablero, asimismo le permite identificar los movimientos que tiene que realizar cada una de las fichas, que no son los mismos, como cualquier otro juego de mesa. Además de esto, tiene que tener una visualización previa de los movimientos que puede realizar el contrincante para no perder la jugada, ¿no? O no perder la partida. Entonces, el ajedrez es digamos, un juego que para los niños que les hace falta desarrollar esta característica, esta inteligencia, puede ser muy beneficioso. Y para aquellos que ya la tienen desarrollada, es consolidante el ajedrez. El ajedrez es una herramienta que podemos nosotros, de la que nos podemos auxiliar para poder apoyar y crearle todavía más apego a esta inteligencia dentro de nuestro hijo. Realizar rompecabezas también es otra estrategia. Los rompecabezas les encantan a los niños de visual espacial porque comienzan a ver la figura desde todo el contexto. Se guían por colores, por formas, por trazos y esta parte les fascina. Entonces, pueden desarrollarlo y consolidarlo con esta parte o empezar a estimularlo con aquellos que no les gusta tanto. Para los que la tienen disminuida, podemos empezar por rompecabezas de pocas piezas, de 16, de 20, de 24, e ir aumentando conforme vayamos viendo que se empieza a estimular. Jugar Jenga, practicar técnicas de dibujo también es algo muy interesante en estos pequeños. Generalmente no son niños que dibujen en pequeño, ocupan casi toda la hoja y trazan, pueden incluso empezar por lápiz y hacer bosquejos o se aventuran y lo hacen directamente con pluma y lo van formando hasta que terminan el dibujo. Entonces, son muy creativos aquellos pequeñitos que comienzan o que tienen desarrollada ya esta inteligencia. Entonces, es importante darle apertura a nuestros pequeños para que ellos creen y les permitamos dibujar. No pasa nada, no creamos que están perdiendo el tiempo. Son estrategias para poderlos ayudar a desarrollar este campo. Y finalmente, otra estrategia para poderlo estimular es realizar maquetas. Para esto pueden darle la apertura para que cree con plastilina, con fichas, con legos, con cualquier tipo de objeto que él pueda. Hay ahora
múltiples, foamy moldeable, hay arcilla, elementos que nosotros les podemos dar a nuestros pequeños para que ellos creen estas figuras, esta imaginación y empiecen a desarrollar. Cuando yo les preguntaba, ¿qué profesión creen que van a tener sus hijos? No es porque yo las quiera casar con algo, no, pero quiero que visualicen cuáles son las habilidades desarrolladas de sus hijos para las posibles profesiones que ellos pueden alcanzar o que se alcanzan cuando tenemos desarrolladas determinadas inteligencias. Cuando hablamos de profesiones en cuanto a la inteligencia visual espacial, encontramos a pilotos aviadores, marineros, cirujanos, fotógrafos, ingenieros, escultores. ¿Por qué? Porque logran tener esa visión, digamos, como en su cerebro, como aparece en la imagen, y llevarlo al campo real y transformarlo, ¿no? Como pueden ser los escultores. Ocupan un material en específico y le dan forma para construir algo. Lo mismo que los pilotos aviadores tienen que conocer y ver el espacio en donde se mueven para poder realizar su trabajo. En cuanto a la inteligencia visual espacial, ¿tienen dudas? No. Por ahí veo a Nati, dice, de aquí soy, va a ser piloto aviador, ¿verdad? Es que sin querer fue casi lo que te estaba platicando, ¿no? O sea, se maneja mucho al estar con los Legos, los rompecabezas le encantan porque los arma rapidísimo, hay unos grandes que, no muchos, pero sí le hemos comprado y se entretiene muchísimo, o sea, casi, yo no sabía, y bueno, ahorita dicen todo se aprende, que existía este campo, ¿no? El visual espacial. Y yo lo enfocaba más, como les decía al principio, al área de matemáticas, ¿no? Porque también le sirve un poco, pero me lo describe un poquito mejor. Exacto. Muy bien, Sí. pues encaja perfectamente en la visual espacial. Entonces ya tenemos herramientas de lo que es cuál es su inteligencia favorecida. Hay que darle el plus para poderlo estimular todavía más y que él amplíe esta inteligencia desarrollándola, ¿vale? Vamos a la que sigue, que es la lingüístico verbal. Esta se refiere a la sensibilidad para el significado de los vocablos, el orden entre ellos, el sonido, los ritmos, las inflexiones, la métrica y las palabras. Todo lo que tenga que ver con la lectura, la oratoria, absolutamente todo es con esta. Por ahí no. No, nada de desarrollo. Ok. No importa. Lo importante y lo interesante de esto es que necesitamos empezar a estimularlo, ¿no? Ok, vamos a ver primero cómo identificamos si mi hijo posee esta inteligencia ya desarrollada. Posee facilidad para el discurso, para el habla. Le interesa o aprende otros idiomas. Se le facilita redactar y leer. Se expresa con soltura al contar historias y al hablar en público. Esta inteligencia está dividida en dos, entre la oratoria y la expresión y la escritura y la lectura. Puede que a lo mejor en la oratoria la tenga muy desarrollada, pero en la escritura nos haga falta consolidación. Entonces, puede estar en un rango como intermedio, por decirlo de alguna manera, en donde veo algunas cualidades de mi hijo sí desarrolladas, pero otras no tanto. Por ejemplo, no le gusta leer, se le dificulta participar en clase o se le dificulta interactuar con las demás personas, no establece comunicación fácilmente, depende de
de tener que conocer a la persona para poder conversar, no hace amigos fácilmente porque se le dificulta hablar. Entonces, vamos a ver cómo estimular cuando tiene dificultades. Sí o sí, como es algo que se complementa, tiene que ser lectura en la vida cotidiana. Y podemos empezar de menos a más, ¿no? Podemos empezar con lecturas cortas, fábulas, cuentos, artículos de revista. Y en este sentido, ya en algo diferente, podemos hacer selección de artículos que a él le puedan gustar. De entrada, cuando nuestros niños son muy pequeñitos, podemos centrarlo en su caricatura favorita, podemos centrarlo en si le gustan los dinosaurios, si le gustan los animales, si le gustan, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier lectura que vaya identificada hacia sus gustos, la podemos ocupar. Aprendizaje de otra lengua. A veces nosotros pensamos, es que está muy chiquito para aprender inglés. Tache. El mejor momento para aprender otro idioma es cuando son pequeños, porque su cerebro tiene la plasticidad suficiente para poder aprender el sonido, la pronunciación y el significado de otro idioma. Cuando ya estamos más grandes, que es otro error que a veces comete nuestra educación en general, es que el inglés nos aparece hasta la secundaria como materia, ¿no? Y solamente en los kinder privados se les da desde un inicio. Pero como cultura estamos manejando un segundo lenguaje hasta la secundaria, cuando nuestra plasticidad ya se ha reducido. Los primeros 7 años de vida es cuando nuestro cerebro está más apto para aprender un lenguaje. Y si nosotros lo vamos, digamos, postergando, pues es más difícil aprender la pronunciación, los conceptos y absolutamente todo lo que implica la gramática de otro lenguaje. Entonces, una persona que queremos desarrollar la parte lingüística, necesitamos darle la oportunidad de que aprenda otro lenguaje y que tenga esta estimulación. Hay que trabajar con ellos la expansión de su vocabulario y puede ser a través de actividades lúdicas o juegos, ¿no? Podemos trabajar con tarjetas, podemos jugar a la lotería y nosotros crear nuestras propias loterías de conceptos que no necesariamente son la del borracho, el candelito, o sea, no. Necesitamos nosotros empezar a ampliar su vocabulario y jugar con ellos. Acuérdense que al final de cuentas, ahorita estamos hablando de manera general, no tenemos una edad en específico, porque todos, hasta nosotros como adultos, ustedes van a poder identificar en qué inteligencias tienen desarrolladas y cuáles otras les hacen falta y cómo poder estimularlas. Entonces, este tipo de inteligencia no está especificada para ninguna edad porque todos nacemos con estas 8 inteligencias y podemos irlas desarrollando. Leer en voz alta también es otro ejercicio que se puede hacer para ayudar a estimular la inteligencia lingüística. Participar en debates. Esto ya se realiza en edades un poco más grandes, a partir o en conversaciones, digamos que son de crítica, ¿no? Podemos entrar con conversaciones con nuestros hijos que no necesariamente son debates, acerca de determinado tema en la que nosotros nos pongamos desde una postura en la que no necesariamente estemos de acuerdo con ellos y comenzar a dar nuestras razones, porque sí, porque no, porque sí, y empezar a estimular en ellos esta necesidad de expresar lo que piensan de forma verbal. Practicar la redacción de los textos. Y también esta inteligencia está enfocada mucho en la investigación. ¿Por qué? Porque se trata de hacer investigación y después recopilar esa información y transformarla en un discurso. Entonces, nos puede ayudar
realizar investigaciones con nuestros hijos. Las profesiones más que son más frecuentes en las personas con desarrollo máximo en inteligencia lingüística son los profesores, escritores, poetas, redactores, conferencistas, líderes políticos y líderes religiosos, así como vendedores, porque se enfocan en las habilidades de comunicación con el otro. Entonces, es una inteligencia que puede desarrollarse fácilmente si nos ponemos a ejercitarla desde casa y desde muy jóvenes nuestros pequeños. ¿Dudas sobre la lingüística verbal? ¿No? Perfecto. Vamos a Yo la sí, que perdóneme. comúnmente, perdón, sí. Sí, yo sí. Esta la podemos estimular, como decías, leyendo, haciendo todo este tipo de cosas. Tengo una pequeña duda porque a Rodri, por ejemplo, sí le gusta mucho leer. Lo que no le gusta es escribir, pero esa parte, ¿cómo lo podría estimular o cómo lo podría compensar? Porque le gusta mucho leer, te digo, le gusta mucho involucrarse en esta parte y de repente también cuando le cuestionas algo se pone a contarte 1000 historias y hasta de repente las inventa, ¿no? Entonces, pero no le gusta escribir, o sea, se le hace muy tediosa la escritura. No, o sea, si por él Pero fuera, no es tediosa escribiría la nada. escritura seguramente cuando está haciendo tarea. Cuando hace tarea y cuando va a hacer, sí, algo, o sea, alguna anotación que le digas, oye, anótame esto rápido o algo, no, o sea, como que a él dile la idea y todo y lo va a retener, pero nunca va a querer escribir ni números ni la escritura, como que se le hace muy tediosa y muy pesada. Ok, perfecto. Mira, lo que podemos iniciar con, en este caso, es que escriban primero frases cortas y puede ser dirigidas hacia sus intereses. Por ejemplo, le puedes comprar una revista de astronautas Ajá. y que escriba frases cortas de cosas que se le hagan interesantes de la revista. O que Ok. escriba aquellas historias que le gustan. Ajá. Aquellas historias que se imagina que las transforme en un cuento. Si le gusta dibujar, puede ser acompañado de los dos. Puede ser, digamos, una historieta Ajá. que no tiene tanta escritura, pero sí requiere de. Ok. Ujú. Ok, perfecto. Sí, porque te digo que esa es la parte que no le hallaba como porque sí le gusta leer, pero pues no le gusta escribir. O sea, y por más que le digas, oye, si ya leíste esto, anótalo o transcríbelo, menos para la tarea, como dices, ¿no? Transcribe esto, por favor, que luego les ponen ahí, escribe la oración, ¿no? O un resumen o algo de lo que entendiste. No. No, o sea, puede llenar la hoja con una sola palabra y ya decirte qué es eso. No le gusta escribir. Ok. Sí, puedes Sí. empezar por esas pequeñas cosas y después irlas aumentando a historias que sean más pues, o sea, de menos dibujos, de más letras, o a poemas o a alguna actividad que le pueda gustar en cuanto a su contexto, ¿no? Ok, Dependiendo de su edad, sus gustos y sus intereses. perfecto. Gracias. ¿De qué? Perfecto. Vamos a pasar a la tercera, que es la lógico-matemática, y les decía que es la que casi todos entendemos como la única inteligencia, ¿no? Si mi hijo saca 10 en matemáticas, es que sí es bien inteligente, ¿no? Pero resulta que no. La lógica matemática se refiere solamente a la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones y símbolos, lo que le permite resolver problemas de lógica y de matemática.
Es decir, solamente se refiere a este concepto, no va más allá. Por eso es que pues estamos cometiendo un error al entender que si saca 10 en matemáticas, mi hijo es súper mega inteligente, ¿no? Porque cuando vemos su desarrollo más adelante, mucho nos pasa que en primaria nuestros niños son de 10 en matemáticas, pero pasan a secundaria o a preparatoria y olvídate de esos 10, se convierten en 7, en 6, porque realmente no estamos desarrollándola como debe de ser actualmente o nos estamos confiando en esa parte y no la estamos estimulando. Esa es una. Y la otra es, conforme nuestros hijos se vuelven independientes, ellos van identificando de manera natural que hay otros intereses, que hay otras cosas en los que no solamente se trata de español y matemáticas, sino también puedo interesarme por otras cosas. Y por eso dejo de lado esta interacción, digamos, con esta inteligencia. Por ello es que no debemos de centrarnos del todo y únicamente en esto, sino debemos de empezar a estimularla, pero no dejar de lado ninguna de las otras, ¿no? ¿Cómo identificar que mi hijo realmente ya está desarrollado, tiene favorecida la inteligencia lógico-matemática? Le es fácil realizar esquemas y relaciones lógicas. En determinado momento en la educación nos hacen hacer que un mapa conceptual, que un mapa ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Conceptual y mental, perdón. Entonces, les es fácil concretizar la información y encontrar las relaciones lógicas. Saber que si yo hago esto automáticamente va a proceder tal cosa, ¿no? Al mismo tiempo, poseen la capacidad de resolución, de comprensión y planteamiento de elementos aritméticos. Es decir, en muchos de los casos, los pequeños que tienen desarrolladas estas áreas, no se les dificulta cuando comenzamos con sumas, restas, multiplicaciones, fracciones, incluso cuando ya vamos más adelante, secundaria, ¿no? Todo lo que es la representación, cuando se convierte en 2x, este tipo de cosas, a ellos no se les dificulta, al contrario, se les hace fácil la comprensión. Por el contrario, a los niños que no alcanzamos a entender por qué va una letra con un número, pues ahí entonces encontramos que esto no está realmente estimulado, ¿no? No ha sido trabajado. Asimismo, tienen la capacidad de pensar de manera conceptual y abstracta. Es decir, pueden leer un problema, llevarlo a la cabeza, no necesitar representación gráfica externa y poderlo resolver. Como cuando nos leen en los problemas matemáticos en Juanito tenía 15 peras y Mariana se comió 7 y se le regaló 3 a su mamá, etcétera. Entonces, lo escuchan y mentalmente lo pueden resolver. Ese es un pensamiento abstracto. No requieren de tener las 17 peras. Logran discernir patrones lógicos. También hay una prueba en donde les evalúan cuál es el patrón lógico, ya sea de figuras o de numeraciones. Los niños que tienen desarrollada esta inteligencia, les es fácil identificar cuál es el siguiente número. Aquellos que no tienen desarrollada esta inteligencia, pues no lo logran identificar o les cuesta mucho más trabajo entender por qué va después del anterior. Generalmente utilizan el método científico, que esto es algo que ya se aprende, en realidad se aprende desde primaria, pero se empieza a aplicar más a partir de secundaria,
y son más de utilizar el método científico y de razonar de manera inductiva y deductiva, no solamente la parte de la investigación, ¿no? Sino todo en el contexto de su vida. Para las personas que no están desarrolladas, ¿cómo estimular el área lógico-matemática? Emplear acertijos didácticos es una estrategia divertida y si lo vamos empezando de menor a mayor dificultad, los puede llevar a empezar a entender la lógica de los problemas, no solamente matemáticos, sino también de la lógica de prácticamente de cualquier cosa en el contexto. Sabemos que nosotros, toda acción merece una reacción, entonces ellos tendrían que llevar este pensamiento hacia allá, esta inteligencia. La participación en proyectos o trabajos de investigación en donde se requiera análisis estadístico, el manejo de matemáticas, el manejo de la calculadora, de todas las multiplicaciones, sumas, restas, es trabajar con ellos y hacerlo de manera representativa nos puede ayudar. Ojo, no lo había comentado antes, pero nosotros podemos hacer combinación de todas nuestras estrategias para estimular a la vez no solamente una de nuestras inteligencias, sino más de una. Podemos elegir a lo mejor jugar con el Jenga, pero al mismo tiempo que este Jenga que tiene números, poderlo ocupar para que alcances determinada cantidad de puntos, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí no solamente nos estamos centrando en que estoy jugando, conviviendo, estoy estimulando la parte visual espacial, sino también estoy estimulando la parte lógico-matemática de mi hijo y estamos logrando hacer esta fusión en una misma actividad, ¿no? Entonces esa es, digamos que no podemos cerrarnos a que solamente matemáticas o solamente visual espacial, no. Las inteligencias pueden estimularse en conjunto para poder lograr un mayor avance. Podemos hacer estimulación de aquellas que están súper desarrolladas y ocuparlas como si fueran herramientas para mejorar aquellas otras que no están tan desarrolladas. Por ejemplo, si a mi hijo le encanta leer, bueno, pues que lea cosas acerca de matemáticas. Esa es la estrategia, ocupar aquella que está súper desarrollada para mejorar aquella que le hace falta. Analizar situaciones. Esta puede ir junto con la anterior. Cuando nosotros conversamos y hacemos discusiones de algo, es porque nosotros ya pensamos y analizamos acerca de ese concepto o de ese tema. Entonces nosotros podemos utilizar las dos y llevarlo hasta el siguiente. Lectura y estudio de las teorías de matemáticas. Hay diferentes formas de acercamiento hacia las matemáticas, hacia las sumas, hacia las restas, hacia todo. Entonces nosotros podemos hacer el acercamiento con ellos. No importa que sea utilizando recursos visual espacial, si por ejemplo en el caso de EDAI, que es kinestésico, nosotros hacemos esta utilización de manejo de objetos externos para que lleve su lógica, que él alcance su lógica matemática, ¿vale? Entonces, podemos utilizar todas las herramientas disponibles. Implementación de fórmulas y realizar cálculos a través de enunciados matemáticos, que es hacer referencia a estos ejercicios que hacemos desde la escuela, en donde está el problema y lo tenemos que resolver sin hacer ninguna anotación, ¿no? Podemos llevarla hasta allá, pero tenemos que ir empezando por aquellas que no lo tienen desarrollado poco a poco para ir avanzando en ello. Generalmente, los que tienen desarrollado esta inteligencia, pues llegan a ser ingenieros, matemáticos, físicos, economistas, astrónomos y científicos. Entonces, por aquí está otro camino. Vamos con la inteligencia corporal kinestésica.
Esta hace referencia a la aptitud para utilizar todo el cuerpo o partes de él de forma consistente para alcanzar el perfeccionamiento físico, permitiendo resolver problemas, expresarse y crear productos. Es decir, todo, casi todos los niños ocupan su cuerpo para conocer su contexto. Casi todos los niños. Son muy pocos aquellos que no quieren moverse para poder conocer el contexto en el que están interactuando. Pero hay quienes lo tienen mucho más desarrollado y es a través de él con el que se expresan. Estos pequeños que ya tienen desarrollada esta inteligencia dominan su cuerpo. Pueden utilizarlo para aprender y expresar tanto ideas como sentimientos. Son hábiles con el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad. Son capaces de expresar a los otros sus emociones a través de sus movimientos corporales. Les gusta bailar, les gusta la danza, les gusta hacer ejercicio, les gusta, por ejemplo, el karate, el tai chi, la natación, el baile. Se desarrollan en esto y les da facilidad hacer esta conexión entre sus emociones y su cuerpo. Aquellos que son, por el contrario, retraídos, no les gusta que los toquen, no les gusta abrazar, se prefieren estar solos, no interactúan casi con el cuerpo, son de los que te volteas y le preguntas algo de sí, y prácticamente ni se expresa, ni se mueve, son aquellos que no están desarrollando esta inteligencia. ¿Cómo estimular a aquellos que no están desarrollando esta inteligencia y cómo cosificar a aquellos que sí? Realizar expresiones o gestos frente al espejo les viene súper bien. Comenzar, no solamente frente al espejo, jugar caras y gestos con mi hijo le va a ayudar a poder comprender cómo expresar sus emociones. Esto también se encuentra, digamos, desfavorecido con aquellos niños que llegan a ser autistas y que no entienden cuáles son las representaciones faciales de alguna determinada emoción. Por eso es importante empezar a estimular esta parte con nuestros niños para que logren y alcancen a ser empáticos con nosotros en otra inteligencia que es la interpersonal. Todas nuestras inteligencias están relacionadas y afectan, digamos, unas en otras, ¿no? Hay unos campos que pueden estar unidos y que pueden aprovechar para desarrollar mucho más o potencializar mucho más ciertas inteligencias. Por eso es que nuestro trabajo dentro de casa y como educadores es pues desarrollar y tratar de hacer que estas inteligencias se lleven a tope en todas las áreas. Sabemos que no van a ser el top con todas, pero necesitamos tratar de estimular las más que se puedan. ¿Qué más se puede hacer? Realizar estiramientos o practicar ejercicios y actividades como yoga, natación, karate, alguna actividad física que le permita al niño conocer su cuerpo y desarrollarlo y estimularlo y al mismo tiempo entender que hay una conexión entre su pensamiento, su cerebro y su cuerpo. Fomentar la expresión de emociones o pensamientos mediante los movimientos del cuerpo. En ciertas actividades como la gimnasia, por ejemplo, en cuestión, se les permite, o lo que se ha visto, si es que en alguna ocasión han visto los Juegos Olímpicos, la gimnasia en piso es una gran representación de expresión de emoción en cuanto a lo corporal. No hay ninguna palabra para que nos diga qué está sintiendo el bailarín o la gimnasta en ese momento. Sin embargo, algunos de ellos son tan buenos que son capaces de transmitir la emoción o incluso, por ejemplo, aquellos que son bailarines de ballet, son capaces de transmitir la emoción que por eso ciertas obras son, digamos,
un éxito porque los que asistimos a ello realmente alcanzamos a percibir esa emoción que quiere transmitir. Esas personas son las que están desarrollando esta inteligencia corporal kinestésica. Tienen esa habilidad. Por eso es que nosotros debemos de estimular a nuestros hijos, bailar con ellos cuando están enojados, cuando están frustrados. Nos puede ayudar a liberar, a hacer movimiento. Muchos ritmos de baile han salido de este tipo de cosas, ¿no? De tener la necesidad de expresar cómo se sentía la persona. Entonces nos puede ayudar a controlar esta parte. Emplear juegos didácticos y entretenidos donde deban moverse con el cuerpo. Y para esto yo siempre les he dicho, los equipos tecnológicos no son nuestros enemigos, al contrario, son nuestros amigos siempre y cuando los supamos ocupar. ¿En qué nos pueden ayudar utilizando, por ejemplo, el Wii o el Kinect? Pues a que nuestros hijos se muevan, empiecen a establecer conexión entre la inteligencia espacio-visual y la corporal, para que no sean como yo y se anden pegando en todo, para que puedan tener mayor coordinación en su cuerpo, para que puedan estimular esta inteligencia. Entonces, no hagamos de las herramientas tecnológicas nuestros peores enemigos, al contrario, tratemos de utilizarlos siempre a nuestro favor para poder ayudarlos a desarrollarse. Vamos a pasar a la inteligencia musical, que hace referencia a la aptitud de percibir, transformar y comunicarse utilizando formas musicales como el ritmo, la métrica, el tono, la melodía y el timbre. Esta me parece que es una de las más fáciles de entender. Son aquellas personas que tienen capacidades de percibir y expresarse a través de las formas musicales, facilidad para aprender canciones, ritmos, sensibilidad para detectar que los tonos están fuera de tono, están más altos, están más bajos, para componer, tocar instrumentos, para identificar si un instrumento está afinado o desafinado, para saber si alguien está cantando bien o está cantando mal, está fuera de tono. Entonces, las personas que tienen estas habilidades es porque su inteligencia emocional musical está muy bien desarrollada. En su mayoría son pocas las personas que realmente cuentan con esta habilidad porque son muy específicas, ¿no? Y hay algunas otras que creen tenerla, pero de plano no la han desarrollado. Entonces, ¿cómo se nota la ausencia cuando no logramos identificar los cambios de ritmo, cuando no logramos identificar incluso los tonos? Y eso también lo vemos ahora. Nosotros hemos platicado incluso en terapia sobre el ritmo y los tonos en el lenguaje de nuestros hijos. Entonces, aquellos niños que les hablan súper rápido que nada se les entiende y entonces no tienen esta inteligencia desarrollada, y por eso dentro de las clases nosotros trabajamos con música, trabajamos con ritmo para empezarlos a acomodar y empezarlos a ayudar a que se estimule esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar que está favorecida con estas herramientas? Y cómo ver que no está favorecida, lo podemos ver en su lenguaje, incluso lo podemos ver cuando bailan, porque no van al ritmo de la música, porque son arrítmicos, porque a veces hasta para hacer algún tipo de trabajo no lo manejan. Luego muchas de las maestras les mandan que hacer rutinas o hacer tablas rítmicas, no dan una en los pasos. Los bailes de fin de curso o del Día de las Madres tampoco, porque no siguen esta noción no la tienen estimulada. Entonces hay que trabajar con ellos en esta parte.
Hay que estimular, tratar de escuchar música e intentar diferenciar los ritmos que se encuentran dentro de ella o los instrumentos también. Hay en algunas canciones que se identifican claramente cuáles son los instrumentos, las baterías, los bongos, el güiro, ese tipo de cosas, y podemos jugar con ellos, escuchar cierto tipo de canción y a ver qué música, o el piano, ¿no? Entonces, a ver qué instrumento es y empezar a jugar con ellos a través de la música. Escoge una palabra, una cantidad razonable de ellas y crea una canción, que compongan una canción. También podemos empezar a estimular por ahí. Realizar mezclas musicales con programas sencillos o con instrumentos básicos como las cacerolas de la cocina. No importa, hay que dejarlos que ellos empiecen a estimular esa inteligencia. No importa que a los 2 años yo le deje a mi hijo tocar con las cucharas y la batería. Bueno, sí, porque se despostilla, pero si no hay que comprarle una y hay que dejarlo estimular. Porque entonces nosotros no sabemos si el día de mañana, a sus 3 añitos, sea como el pequeñito que concursó y que ganó, porque tenía su inteligencia musical súper desarrollada y tiene toda la habilidad dentro de este campo, ¿no? Y a lo mejor mi hijo va a nacer con su inteligencia musical a tope, pero su inteligencia matemática la va a sufrir en la escuela. Entonces, por eso, este es uno de los campos en donde más yo les decía, bueno, den la apertura a sus pequeños a que realmente ellos desarrollen sobre sus intereses, ¿no? Sé que nosotros tenemos objetivos, sé que culturalmente nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de educar a nuestros hijos, llevarlos a la escuela, que cumplan con las calificaciones, que estén en tiempo, que entreguen, pero no es la única forma de saber que mi hijo es inteligente. No es la única manera en que él puede expresar que tiene una aptitud para la vida. Entonces, no nos cerremos solamente a categorizarles solamente a esa parte, ¿no? Y tratar de expresar un sentimiento o una emoción a través de la música, y puede ser esto a través de cantar o a través de un instrumento musical, ¿no? Entonces, podemos dar apertura entre las profesiones que están dentro de esta inteligencia, pues se encuentran los compositores, los cantantes, los músicos, los multiinstrumentalistas, los arreglistas e incluso los bailarines que sí van al ritmo de la música, ¿no? Vamos con las últimas dos que son mencionadas por Gardner, que es la interpersonal, que hace referencia a la aptitud para interactuar de forma eficaz, identificando y comprendiendo los estados de ánimo, sentimientos, temperamento y motivaciones de los demás. Es decir, es aquella habilidad de como persona entender al otro y poderme relacionar con el otro de manera fácil. ¿Cómo identifico que sí está desarrollado en mi hijo? Porque establece y mantiene relaciones sociales, asume diversos roles dentro de un grupo, como pueden ser que es parte de alguno o que puede ser el líder de ese grupo. Generalmente las personas que tienen la inteligencia interpersonal muy desarrollada son personas que son líderes de los grupos, son personas que logran mover masas, son niños que desde pequeñitos andan organizando a la gente, o a sus hermanitos, sus primos, que vamos a jugar a esto, que vamos a hacer lo otro, y tú vete para allá y tú corre. A ese tipo de niños tienen una inteligencia interpersonal hiperdesarrollada. Asumen responsabilidades y muestran una inclinación particular para ayudar a otras personas. También son niños súper sensibles que interactúan con los otros a través de la conexión emocional. Son súper empáticos y logran establecer esta identificación con ellos. Se sensibilizan ante sus estados de ánimo, motivaciones, sentimientos y personalidad de los demás. Saben trabajar en equipo y se comunican de manera efectiva y asertiva. Todas estas cualidades que en teoría deberíamos de tener todos, no sucede así.
Por eso es que tenemos que trabajarla. Aunque son 8 inteligencias, a mi parecer, estas dos últimas, bueno, 2 últimas y 3, que es la que vamos a agregar, interpersonal, intrapersonal y la de emociones, son las inteligencias que yo en lo personal considero básicas para la vida. Porque nosotros somos entes sociales y requerimos de tener estas habilidades, esta inteligencia lo más desarrollada posible para poder llevar una convivencia sana con los demás y con nosotros mismos. Entonces, como psicóloga experta en esa parte, es algo que es muy ausente a veces en los niños, una, una facilidad para poderse comunicar, y como consecuencia del COVID ha empeorado todavía más, porque tienen esa ausencia de contacto con el otro, esa ausencia de empatía, y eso también nos falta a nosotros como papás. Ponernos un poquito en el lugar de nuestros hijos y saber que no estamos en un mundo adultocentrista. Es decir, no todo gira en torno a mí como adulto. La vida de mi hijo no gira en torno a mí como adulto. Yo necesito entender que él es un ser pequeño que no sabe todo lo que yo sé, pero que necesito trabajar con él para que lo aprenda. Entonces, esta es una de las inteligencias que más debemos de preocuparnos por estimular y desarrollar en nuestros niños, y más en estos momentos de contingencia y de pandemia. ¿Cómo estimularla? Escuchar activamente a las demás personas. Hay que enseñarle cómo hacerlo. Y yo otra cosa que les digo muy constantemente es, siempre tratemos de hacerlo a través del ejemplo. Si él ve que yo me doy el tiempo para escucharlo a él y a los demás y sus necesidades, ¿qué creen que vaya a aprender? Pues aprender a darse tiempo de escuchar a los demás, ser empático y escuchar sus necesidades. Si yo todo el tiempo estoy, luego me dices, y luego esto, y es que tengo que ir, pues va a ser un niño que no va a aprender cómo trabajar esta parte interpersonal. Tratar de reconocer las emociones de los demás, que los demás están sintiendo. Es la parte de ser empático. Identificar cuáles son las emociones. Esto puede ayudarnos la anterior, ¿no? Donde hablábamos de hacer caras y gestos frente al espejo o entre nosotros. Saber cuándo estoy enojada, saber cuándo estoy feliz, saber cómo se expresa esa parte, es que yo pueda reconocer en el otro cuál es esa comunicación no verbal que se ejerce a través de los gestos y o verbal que se a través de la comunicación, ¿no? Ser mediador de conflictos, hay que enseñar cómo ser mediador de conflictos, cómo manejar los conflictos. Y esto es otra vez recae en la responsabilidad de nosotros como papás. ¿Cómo resuelvo yo los conflictos? Me enojo, me frustro, me oye gritar, me oye discutir, o cómo lo manejo. Realmente soy mediador, soy el que se siente, a ver, pues estas son soluciones, propuestas. ¿Lo manejo de esa manera? ¿O también estoy cometiendo el error de no hacerlo en el ideal de cómo yo lo quisiera que lo hiciera? Hay que enseñar desde el ejemplo. Ser empático, establecer conversaciones cortas con desconocidos. Puede ser un ejercicio siempre y cuando vayamos acompañados de papá y mamá, ¿no? Y ser un participante activo de las reuniones sociales, de grupos de su edad o en contextos familiares en donde puedan participar activamente en la conversación con más personas. Profesiones que suelen estar vinculadas a esta inteligencia son la docencia, la psicología, administración y administración de recursos humanos, así como terapias. La última que establece Gardner es la intrapersonal, que es la que se refiere a la sensibilidad para analizar y comprender nuestros propios sentimientos, metas y preocupaciones.
así como la capacidad de hacer planes y actuar teniendo en cuenta nuestras fortalezas y debilidades. Es decir, esta inteligencia es entenderme a mí mismo y saber cómo desarrollar esta parte. ¿Cómo identificar que está favorecida en nuestro pequeño? Porque posee capacidades introspectivas y autorreflexivas. Él puede entender cuando se equivoca y lo expresa. Y sabe autocalificarse. A veces dice, hoy me equivoqué, o hoy fui e hice y estuvo súper bien, y lo piensa y lo reflexiona. Reconocen las propias fortalezas, pero también sus debilidades. Conocen sus necesidades y características de personalidad, así como las virtudes y los defectos. Y esta es una inteligencia que casi nadie manejamos. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros defectos. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras debilidades. También somos de los que no vamos a una entrevista de trabajo y no sabemos decir cuáles son nuestras fortalezas. Tampoco somos capaces de reconocer esa parte. Por eso es que esta es la otra que yo considero que es algo en lo que tenemos que trabajar, no importando ser niños, adolescentes o adultos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hacer y reflexionar sobre nuestros propios actos. Esto va más allá en la parte de inteligencias de nuestros niños. Una inteligencia intrapersonal mal estimulada o poco estimulada llega a ser un problema, por ejemplo, en el matrimonio, porque no somos introspectivos ni autorreflexivos. Nosotros podemos actuar impulsivamente y pensar que siempre estoy en lo correcto, pero resulta que realmente no estoy en lo correcto y me estoy dejando llevar solamente porque creo que estoy bien y no estoy haciendo reflexión acerca de mis actos, mis palabras o mis acciones. Y puedo llegar a herir al otro, ¿no? Y puedo estar faltando al mismo tiempo en esta parte interpersonal e intrapersonal. Por eso requerimos de estimular y favorecer esto en todos los integrantes de nuestra familia y en el contexto en general. ¿Cómo desarrollarlo? Pues reflexionar sobre las acciones propias. Este es un ejercicio que se tiene que hacer de forma individual y particular, ¿no? Pero podemos llevar a nuestros pequeños a entender cómo hacer el proceso desde un ejercicio propio. Yo le puedo dar el modelo. Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, cuando yo me equivoco, yo pido disculpas por haber cometido tal o cual error. Porque lo reflexiono, lo pienso, me pongo en el lugar del otro, puedo pensar que se pudo haber sentido mal y entonces mi consecuencia es pedir disculpas. Es hablar a través de lo que yo haría desde mí para que él aprenda lo que él puede hacer desde él. ¿Vale? Meditar o realizar sesiones de yoga nos puede ayudar a pensar y darle calma a nuestra cabeza, a nuestro corazón, a nuestras emociones y transformarlas en algo positivo. Escribir un diario donde se coloque todo lo que se piensa y lo que se siente también es un buen ejercicio. Tomar el tiempo para conocerse a sí mismo, hacer actividades que les gusten o les llamen la atención y determinar cuáles son los aspectos personales a mejorar, aquellas debilidades y aquellos defectos que nos hace falta mejorar. Y aquí pues yo les digo, todas las profesiones, aquí no hay una profesión que requiera intrapersonal porque todas requieren de una fortaleza intrapersonal de cada uno de nosotros como individuos. Porque finalmente, aunque somos individuos, somos seres sociales que nuestra personalidad puede llegar a afectar a los demás, ¿no? ¿Hasta aquí dudas?
No, me. Perfecto. Estas serían las 8 inteligencias que maneja Gardner y yo les voy a dar un plus que es, no es cierto, perdónenme, me faltaba la naturalista. Sí, me faltaba una. La naturalista, que es de las 8 de Gardner, es que se refiere a la aptitud para percibir las relaciones y distinciones relevantes en el mundo de la naturaleza. Esta está enfocada, pues como les decía en algún momento, a la biología, a las ciencias naturales, y se identifica porque sienten una genuina sensibilidad por la naturaleza, los animales, son capaces de reconocer las plantas, animales, otros seres vivos, les gusta conocer incluso, por ejemplo, los niños que tienen una habilidad para reconocer los nombres, todos los nombres y las características de los dinosaurios, o de cierto tipo de animales, gatos, perros, suelen ayudarse para redactar, elaborar campañas que estén relacionadas con el bienestar de la naturaleza, les preocupa participar en fundaciones o aportar conocimientos que apoyen a ciertas investigaciones. Eso es igual como con niños un poco más grandes, pero sí llega a suceder que ellos se preocupen por ejemplo, me llegué a topar con niños de 7 añitos que cuando empezó la campaña de no consuman popotes porque sufren las tortugas en el mar, se empezaron a involucrar muchísimo y son niños que tienen estas cualidades como muy desarrolladas, ¿no? Entonces les preocupan los animales, les duelen, son de los que procuran decir, voy a hacer, ¿cómo se llama? Veterinario, ¿no? Entonces, en este tipo de niños se identifican este tipo de cualidades y cómo estimularlos para aquellos que no lo tienen o cómo mejorar con ellos es mejorar el contacto directo con la naturaleza, es decir, sáquenlos al parque, observar y explorar su alrededor. Podemos ya hacer algunos ejercicios en cuanto a salir al parque, observar los diferentes tipos de plantas, los espacios, enseñarles cómo es la naturaleza, que hay contextos húmedos, tropicales, etcétera, y ver si les llama la atención, salir a dar paseos. Y si están en su salón de clase, pues eso ya va como más para los docentes, pero es importante realizar actividades de campo, pero también lo podemos hacer en casa, como también podemos tener nuestros herbarios, limpieza de espacios, mantener los jardines limpios, se ocupan también o se preocupan porque la gente tira basura en la calle, ese tipo de cosas, pues a ellos les preocupa, ¿no? Entonces podemos trabajarlo nosotros de manera cultural, pero al mismo tiempo también, digamos, aprovechando esta inteligencia en ellos, ¿no? Y pues en ellos podemos encontrar probables biólogos, zoólogos, botánicos, paleontología, agronomía, medicina veterinaria, etcétera, ¿no? Porque su inteligencia va desarrollada hacia esta perspectiva. Y el bonus que les comentaba que no pertenece a las 8 inteligencias de Gardner, sino a la de Daniel Goleman, es la inteligencia emocional. Más adelante vamos a tener una conferencia específica sobre inteligencia emocional y cómo empezar a desarrollarla en nuestros hijos, cómo trabajar los ejercicios con ellos en específico, ¿no? Pero aquí voy a hacerles mención de 9 de las características de una persona que sí tiene inteligencia emocional. La primera es, prestan atención a sus emociones y no se limitan a sentirlas. Realmente experimentan sus emociones. La segunda es, conocen sus sentimientos y no los reprimen. Analizan sus proyectos y sueños y saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. De alguna manera, son personas más realistas. No sueñan en vacío, ¿no? 4, tienen un balance constante en sus acciones, es decir, dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden tener una utilidad para ellos. No se centran en las cosas negativas. 5,
No toman nada personal. 6. Son autocríticos con sus acciones. 7. Se fijan en las emociones de las otras personas e intentan ser siempre empáticos. 8. Conocen siempre gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión especial. Y 9. Se motivan a sí mismos constantemente. Una persona con inteligencia emocional desarrollada cumple con estas 9 características. Hagan ejercicio mental y díganme, ¿realmente tienen ustedes inteligencia emocional? ¿O sí se toman las cosas personales? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. La verdad, ¿no? Es un ejercicio también uno de los más complicados, por eso les decía que estas últimas 3, que fue la intra y la emocional, son de las más complejas, pero son de las más fáciles de estimular porque, digamos, de alguna manera somos nosotros los agentes que tenemos que hacer el cambio, ¿no? Entonces, ya lo veremos más adelante sobre inteligencia emocional, nuestra conferencia, que espero que igual estén participando. En este sentido, pues ojalá puedan estar en esa conferencia y podamos aprender cómo manejar y cómo empezar a hacer esta inteligencia emocional aplicable no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros como adultos. Muy bien, pues estamos ya casi por concluir la conferencia. Ya hemos visto las inteligencias, las estrategias para cómo estimular cada una de ellas. En general, pues la recomendación es, ustedes pueden observar, de acuerdo a las características que nosotros dimos en la conferencia, cuáles de las inteligencias están más desarrolladas en sus hijos, cuáles están más disminuidas, pero pues no está de más que se les aplique el test de inteligencias múltiples para poder concretizar y valorar realmente los resultados de sus hijos, ¿no? Y dentro de ello, pues si tienes dudas, siempre hay que acudir con el profesional. Los aprendizajes se pueden mezclar con las estrategias de estimulación, lo que yo les decía, no podemos centrarnos solo en una, sino que podemos hacer la combinación de más de 2, 3, según nosotros veamos la estrategia. Hay que apoyar a nuestros chiquitines en sus intereses, tratar de brindarles la oportunidad de desarrollo, es decir, que si mi hijo tiene la habilidad musical súper desarrollada, pues hago el esfuerzo y le compro un piano, le compro una flauta y veo realmente si es algo que le interesa, o si es visual espacial, bueno, entonces hago el esfuerzo y le compro legos y rompecabezas y etcétera, ¿no? Entonces busco la estrategia de poder ayudar y favorecer todavía más aquellas habilidades que ellos tienen ya como tal en su genética para su desarrollo, ¿no? Y finalmente, pues hay que recordar que sus hijos, no importa que no tengan 10 en matemáticas, poseen una inteligencia. ¿Cuál es la que ustedes pudieron identificar el día de hoy? Tienen todas, unas más favorecidas, otras menos favorecidas, pero las tienen todas, ¿no? Y pues que las calificaciones no lo son todo. Quiero cerrar con una frase precisamente de Howard Gardner, que es, no es lo inteligente que eres lo que importa, lo que realmente cuenta es cómo es tu inteligencia, ¿no? Entonces, realmente tratemos de reconocer este ejercicio no es solamente para los chicos, obviamente nosotros como institución pues los enfocamos en ellos porque pues son nuestra fuente de trabajo, pero pues también es algo que ustedes se pueden llevar para casa, reflexionar, meditar y hacer los cambios que requieran necesarios para poder hacer, pues sí, toda estimulación que tengan a la mano en cuestión a sus inteligencias. ¿Vale? Es momento de dudas. ¿Tienen alguna duda? No.
¿No? Perfectísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un honor estar participando con ustedes, que fuimos poquitos, pero no importa. Lo importante es que estemos aprendiendo. Recuerden, de todos modos, el video se queda grabado y les van a hacer llegar la liga para que puedan acceder a nuestra página de YouTube y puedan ahí ver nuevamente si les quedaron dudas o si tienen algo que no hayan anotado por ahí de las estrategias de cómo estimularlo, pues lo pueden volver a retomar viendo el video ahí en nuestro canal de YouTube. Y dentro de las actividades que nosotros vamos a desarrollar posteriormente, pues va a ser nuevamente la conferencia ahora en febrero. Y seguimos con nuestra aplicación de test de estilos, también de aprendizaje, entonces podemos ir avanzando conforme a las actividades, ¿de acuerdo? Pues cuídense mucho, que tengan una excelente noche, estamos en comunicación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Miss. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que tengan excelente noche, hasta luego. Sí, Muchas hasta también. luego. Muchas Bye. gracias. Igualmente, excelente noche a todos. Sí, igual. Gracias. Gracias.